Cecilia Marchena. Ella es viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, que ya se encuentra con nosotros, y que quiero que nos explique con claridad a qué grupo se está beneficiando y obviamente si se impone que regresen 14.000 profesores, ¿qué va a pasar con los que ya están en ese lugar? Señora Marchena, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, antes de señalar a quienes se están beneficiando, yo quisiera centrarnos de a quienes estamos perjudicando, ¿no? ¿Y qué es lo que se está perjudicando? Lo que se está perjudicando aquí es una carrera pública magisterial, ¿no es cierto?, centrada en la meritocracia. Se está perjudicando los esfuerzos del sector educación por atraer docentes, mostrándoles que aquí existe una carrera meritocrática basada en su desempeño. Un trabajo muy importante porque es cierto, seguimos teniendo necesidad de tener docentes mejor preparados y de atraer a los mejores docentes al servicio público. Tercero, a nuestros estudiantes, a quienes les debemos trabajar por mejorar cada día la calidad de la educación que reciben. Y como bien ha mencionado el director Carlos Silva, son 30 años al 2015, eran 30 años desde Señora que Marchena, iniciaron los docentes interinos. Por eso le pediría, ¿no?, que me deje hacerle las preguntas para ir por partes, porque usted tiene toda la información, pero la gente quiere ir entendiendo paso por paso. En primer lugar, ¿quiénes son estas personas a quienes se está reponiendo esta ley? Sí. Son 14.863 docentes interinos que ingresaron al servicio público, digamos, el sector educación, en 1984. ¿De acuerdo? En 1984 nosotros obviamente teníamos un déficit de docentes y un déficit de docentes sobre todo para zonas rurales. Entonces, y hay que decirlo, señora Marchena, los requisitos que se pidieron en esa época fueron bastante laxos para que la gente pudiera ingresar a ser profesor, ¿no es cierto? Exactamente, justamente por este déficit de docentes preparados. Entonces, ellos ingresaron y a partir de 1990, 2001, 2004, 2007, se les dio oportunidades para que presenten su título pedagógico, porque ese era el compromiso, que presenten un título pedagógico para que dejen de ser interinos y pasen a ser profesores bajo las leyes que en ese momento estaban vigentes. Entonces, hasta el 2007, ¿qué porcentaje tienen ustedes el porcentaje de profesores que regularizaron su situación? En este momento no lo tenemos disponible, pero de todo el número de docentes, solamente quedaron 14.863 por fuera. O sea, entendemos que la gran aproximadamente 370.000 docentes. Disculpe, le interrumpí. De 370.000, 14.000 se quedaron afuera. Es decir, no era imposible cumplir con el requisito porque la enorme mayoría lo cumplió. Muchos de nuestros docentes ingresaron a la ley del profesorado y luego a la ley de la reforma magisterial, ¿no es cierto?, a través de los mecanismos que se establecieron. ¿Cuáles fueron las razones por las que estos 14.000 no habrían cumplido con este requisito? ¿Por dejadez? ¿Por simplemente no poder haber completado los estudios porque no tenían las capacidades? ¿Cuál es la evaluación del ministerio con respecto a este grupo que se quedó atrás? En este caso, básicamente es la presentación del título pedagógico. Los motivos serán sus motivos personales y particulares, y seguramente cada uno de ellos tendrá una historia, ¿no? De acuerdo. Pero para nosotros lo central es que el docente que participe en el servicio público tiene que ser un docente preparado. Con título pedagógico, ¿no? ¿Desde cuánto están separados estos 14.000 docentes de la carrera de su trabajo, digamos? Desde el 2014. Desde el 2014. Estamos hablando desde hace 6 años. De acuerdo. Y han estado peleando, eso sí, todo este tiempo por su reposición, reclamando por distintos lugares, ¿no? En distintos fueros, ¿no? En el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial y en el Congreso. Tanto Tribunal Constitucional como Poder Judicial han dado la razón y han confirmado la legalidad de las decisiones y las disposiciones del Ministerio de Educación. Para entender el despropósito de esta medida del Congreso, ¿qué pasaría si estos 14.000 docentes vuelven a entrar a la carrera magisterial? Bueno, muchos de estos docentes, y eso es importante, ¿no? Este dictamen es un dictamen del 2018, ¿de acuerdo?, que no ha vuelto a ser analizado ni revisado. Entonces, ¿cuáles son las edades de estos docentes, por ejemplo? Casi el 50% o ya superó los 65 años o está a punto de cumplir los 65 años, que es la edad máxima para ser docente, ¿no? Por otro lado,
Por eso es que para nosotros creo que es muy relevante que estos dictámenes se puedan volver a revisar y analizar pues por el nuevo Congreso y la nueva Comisión de Educación, ¿no? Por supuesto. Y volver a solicitar las opiniones del Ministerio de Educación, porque la opinión que el Ministerio emitió en el 2018 pues no ha sido tomada en cuenta. Entonces, dígame, sí. Uno, la mayor cantidad de docentes ya pasó la edad en que pueden estar en una clase. ¿Cuál es el otro inconveniente? Bueno, el otro inconveniente es que no cuentan con el título de educación y que ya la oportunidad y la prueba especial que se estableció para ellos fue en el 2014 y 2015, ¿no? En ese tránsito. Entonces, ya participaron los que quisieron participar y los que cumplieron los requisitos y digamos, ya se obtuvieron los resultados de eso, ya tuvimos una disposición que los retira de la carrera pública y ellos durante estos 6 años seguramente ya han estado realizando otras actividades. Y si no, como usted dice, cada una de esas historias es personal. El Estado simplemente tiene que verificar si la persona está apta para entrar a trabajar nuevamente, cosa que no ocurre, ¿no es cierto? Y si cumple con los requisitos, cosa que no ocurre. Vamos a ir a una pausa, señora Marchena, para completar un par de dudas más sobre esto que la verdad ha dejado muy, muy desconcertado a todo el país, porque recordemos que si hay algo que está preocupando a los padres justamente en este momento, es la educación de sus hijos. Una y 19 minutos de la tarde. Como sabemos, el Pleno del Congreso aprobó el día de ayer una ley que permite que se repongan 14.000 docentes que no tienen título, 14.000 docentes que no pasaron las pruebas del Ministerio de Educación, 14.000 docentes de los cuales la mayoría ya ni siquiera tiene edad para estar en un aula de clases. Estamos conversando con Diana Marchena, viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, que nos está explicando lo complejo que es esta medida, que además es una medida que se ha tomado, una decisión que se ha dado sin siquiera tomar en cuenta la opinión del Ministerio, lo cual la hace absolutamente grave. Como ha dicho el señor Martos, estamos citando al primer ministro, esto tiene más bien un tufillo electoral, querer ganarse a cierto sector de la población para que se traduzca en votos. Esa ha sido la interpretación del primer ministro. Diana, esa podría ser una motivación, pero habría que recordarles a los congresistas que si hay algo que preocupa enormemente, más que nunca en este momento a los padres de familia, es la educación de sus hijos. ¿En qué afecta esta decisión a la educación de los chicos? Por supuesto, mira, efectivamente, acá el impacto principal, como mencionaban, es a la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros estamos desde el Ministerio haciendo muchos esfuerzos por ser muy rigurosos en la selección de nuestros docentes, de los docentes que participan tanto del nombramiento como aquellos que son contratados cuando no cubrimos las plazas para nombramiento. Además de ser muy rigurosos en estos criterios, hacemos muchos esfuerzos por generar formación docente, cursos para desarrollar aquellas competencias en las que todavía necesitan seguir mejorando nuestros docentes. Todo con el objetivo de que nuestros niños reciban la mejor calidad de educación. Igual estamos reforzando mucho nuestras escuelas pedagógicas, lo que antes se conocía como los institutos pedagógicos. Todo ello parte de la base de que la persona que desarrolle la función docente tiene que ser un profesional formado en la docencia, ¿no? Formado en la docencia, porque de ahí pues viene este conocimiento técnico necesario para poder desarrollar el currículo actual que estamos solicitando y las competencias necesarias para este momento, ¿no? Entonces, esa es la principal afectación que tenemos con este dictamen o esta ley que pretenden publicar desde el Congreso. ¿Podríamos decir que los congresistas les están diciendo a los niños del Perú que se merecen este tipo de maestro? Que no estamos calificando como personas, que pueden ser buenísimas personas, pero que profesionalmente no están capacitados. ¿Ese es el mensaje? Yo creo que el mensaje que ha dado la representación nacional del Congreso en este caso es que solo está viendo la arista que tiene que ver con las personas involucradas en este proyecto y no está mirando, no ha evaluado el impacto. Quiero pensar yo que no ha evaluado el impacto en los niños y en la educación. Yo, si me permites, quisiera hacer un último comentario y es que este no es el único proyecto de ley que está ahorita en el Congreso que versa sobre incorporar docentes
sin respetar las reglas de la carrera pública magisterial. También tenemos otro proyecto de ley, de igual manera que cuenta con un dictamen del 2018, el mismo Congreso, misma Comisión de Educación del 2018, que es un proyecto de ley que lo que busca es regresar a los cargos de director y subdirector a aproximadamente 10.700 docentes. Entonces, tenemos este otro dictamen que entiendo que se está evaluando en el Congreso, pasarlo también a un proceso similar al que hemos tenido el día de ayer, y que también nos preocupa sobremanera. Nos preocupa sobremanera porque para elegir y para seleccionar a nuestros directores y subdirectores también existe ya un procedimiento en la carrera pública magisterial, un procedimiento meritocrático, un procedimiento que tiene una forma de acceso que es con evaluación y que tiene una evaluación de desempeño. Estas evaluaciones para acceder a los puestos de director se realizan cada 2 años. Hemos tenido en el 2014, en el 2016, en el 2018 y el próximo año volveremos a tener una. Entonces, todo docente que pertenezca a nuestra carrera y que quiera participar y que quiera ser director o ser subdirector puede participar de estos concursos, ¿no? No hay necesidad de hacerle forados a nuestra ley de reforma magisterial. Todo aquel que cumpla con los requisitos puede participar y puede demostrar en estos concursos que tiene las competencias para hacer este proceso, ¿no? Y si se generan ascensos o leyes como las que estamos viendo, lo que hacen es hacerle sentir al que se esté esforzando que no valió la pena, ¿no? Por supuesto, y la idea en el sector educación es justamente fortalecer a nuestros docentes, ¿no? Y que ellos tengan una ruta clara de cuál es su carrera en el sector, a dónde pueden llegar si se esfuerzan, si se preparan, si siguen mejorando y obviamente revalorarlos, ¿no? Y creo que estas acciones no revaloran el trabajo de nuestros docentes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Creo que está claro el problema. Simplemente les pregunto cuáles son las iniciativas de solución de parte del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, como sabemos, ya ha emitido opiniones sobre estos temas. Para nosotros, este tema es un tema que bajo las normativas de nuestra ley de reforma magisterial está cerrado. De acuerdo. Muy bien. Y si en todo caso insiste el Congreso, será el TC el que tendrá que decirles que eso no se hace. Muchísimas gracias, Diana Marchena, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, con nosotros, explicando la gravedad de esta iniciativa que se ha tomado en el Congreso de la República de reponer a 14.000 docentes que fueron separados de sus puestos de trabajo porque no llegaron en más de 3 décadas a conseguir su título pedagógico, el título que necesitas, que dice que eres maestro, y por qué no cumplieron con pasar los exámenes y los requisitos que se pidieron cuando se hizo la reforma de la carrera de la magistratura. Son las 1:25.